lo dijo en la primera hora. 8:07 en la mañana, seguimos. Ronnie Aliaga está con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana, integrante del CAL, Consejo de Administración Legislativa, y también miembro de la Comisión Legislativa Especializada de Participación Ciudadana. ¿Cómo le va, asambleísta? ¿Cómo está, estimado Fabricio? Muy buenos días. Un saludo también a todos los hermanos ecuatorianos. Gracias a usted por atendernos. A ver, esta semana la Comisión de Participación Ciudadana que usted integra comenzó a analizar y un proceso de fiscalización respecto de la situación del ministro de Energía y Minas, el ingeniero Javier Vera Grunauer. ¿Qué conclusiones tienen ustedes a priori iniciales de estas primeras jornadas de comparecencias? Bueno, estimado Fabricio, yo creo que hay que hacer una aclaración de entrada. Dentro de la Comisión de Transparencia yo participo, como tenemos la facultad todos los legisladores, yo pertenezco a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Correcto, gracias. Evidentemente dentro de la Comisión de Transparencia hemos podido desarrollar la fiscalización de varios casos que se han quedado durmiendo el sueño de los justos dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Uno de aquellos es el caso del ministro Vera. Ya cuando ven que la información es contundente, recién ayer sale el presidente de la Comisión de Fiscalización a decir que va a iniciar un proceso de juicio político cuando ni siquiera le dan quórum para poder sesionar. En la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, hace varios meses se viene tratando el tema de la fiscalización al ministro Vera, no solamente por el tema de la venta de puestos, sino también por el tema de la construcción del proyecto fotovoltaico en los terrenos del Aromo, donde se iba a construir la refinería del Pacífico. Una raya más al tigre, donde un contrato que no debería darse, pues sin ningún justificativo técnico, lo quieren firmar y adjudicar a la fuerza. En todo caso, dentro de la comparecencia del último día martes, con la presencia de un periodista de un medio digital, pues nos brindaron información en el cual se mostraron audios donde el ministro Vera, donde el ex gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, indicaba que el ministro Vera se dedicaba a la venta de puestos, ¿no? Luego esto de aquí ratificado con otro audio de un ex funcionario público que le habían vendido un puesto en la provincia de Imbabura. Todo esto conllevó a que dentro de la comisión, pues esta información sea remitida luego a la Fiscalía General del Estado, que ya había iniciado una investigación previa por este caso. Y el día de ayer concluyeron, o mejor dicho, sigue el proceso, pero ayer se hicieron unos allanamientos, uno en la ciudad de Guayaquil, en Riberas del Batán, en la vivienda del ministro Javier Vera, y asimismo en la ciudad de Quito, tanto en su vivienda donde reside cuando trabaja en la capital, y asimismo en su despacho, donde hasta donde tengo entendido la información oficial, es donde se han retenido dispositivos móviles, computadoras y documentos, y esto de aquí está dentro de un proceso de investigación previa, ¿no? Esperamos por el bien del pueblo ecuatoriano que este tipo de funcionarios ya no siga al frente de estas instituciones. Es impresentable, lo decíamos semanas atrás, pero seguía el presidente Lasso dándole el respaldo a este ministro. Es más, creo que ayer en la mañana estuvo aquí en su programa y él decía que gozaba del respaldo del presidente Guillermo Lasso. Luego en horas de la noche trascendió que ya le habían pedido la renuncia. Claro, pero esto no ha sido confirmado. De hecho, estamos expectantes de algún tipo de pronunciamiento el día de hoy de la función ejecutiva luego de los episodios de anoche a partir de estos allanamientos por parte de la Fiscalía General del Estado. Pero le pregunto, al mismo tiempo, ayer algunos legisladores han manifestado que hay que llevar a juicio político al ministro de Energía. ¿Usted cree que es así? ¿La bancada que usted representa podría sumarse a esta corriente de llevar adelante un juicio político, más allá de que en la Comisión de Biodiversidad el miércoles pasado, la asambleísta Viviana Veloz, que también pertenece a su organización política, había mocionado, y entiendo que hubo un apoyo mayoritario en esta mesa legislativa, para impulsar un juicio político contra el ministro Vera y contra el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, por otras causales, totalmente distintas? Pero, ¿ustedes podrían sumarse a una corriente de juicio político contra el ministro de Energía? Bueno, eso se ha anunciado. No solamente lo manifestó la legisladora Viviana Veloz en la Comisión de Biodiversidad, donde se activó el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y tendrá que resolver el Consejo de Administración Legislativa para seguir el trámite de un posible enjuiciamiento político, sino también la legisladora Sofía Espín.
que lleva adelante un proceso de fiscalización por el uso de un carnet de discapacidad de dudosa procedencia por parte del ministro Javier Vera. Pero el ministro Vera nos explicó ayer que él no tiene carnet, que no ha solicitado carnet, que incluso tiene una certificación del Ministerio de Salud Pública que no le han dado un carnet y que no hay ningún pedido para beneficiarse de una rebaja de tarifas eléctricas con CENEL. Mire, estimado Fabricio, yo le invito o le podemos pasar los cortos a su programa de la comparecencia del periodista Anderson Boscán a la Comisión de Transparencia, donde él entregó documentación en el cual se incluye la nota de crédito por el tema de los beneficios para la exención de pagos de la luz, de la planilla de luz eléctrica, donde sí se hizo beneficiario el señor Javier Vera. O sea, él presenta un documento que efectivamente ha sacado, porque es parte del Ejecutivo, donde ha sacado para limpiarse la cara, pero lamentablemente se demuestra con documentos que él se accedió al beneficio. Al final del día no fue una planilla, fueron como 8 planillas. Entonces, que no se dé cuenta de que existe un carnet de discapacidad a su nombre, que está recibiendo beneficios y sobre todo que hasta en el servicio de rentas internas está registrado ese beneficio, pues yo creo que ya es tirado de los cabellos. Pero en todo caso, él tendrá que demostrar no solamente a la Asamblea Nacional, sino ante la justicia, lo que él está aseverando. Otra de las declaraciones que me dejaba muy sorprendido el día de ayer, que me mencionaba el ministro diciendo que esto era orquestado por parte del correísmo, que veía cercanía del periodista conmigo. Mire, la gente me conoce y yo soy muy frontal. Yo siempre he tenido mis discrepancias, no solamente con ese medio de comunicación, sino con varios medios de comunicación, siempre de manera respetuosa. Ha sido así, pero aquí a decir que viene algo orquestado, ¿acaso que yo le dije al ministro vaya a vender puestos? ¿Acaso que yo le dije al ministro haga que desaparezcan las 228 toneladas? El ministro dice que esto es orquestado por poderes fácticos que quieren atacar su gestión al frente de esa cartera de Estado. Estimado Fabricio, bueno, de gestión puede hablar, pero no se puede hablar ni siquiera de una buena gestión. Cuestionados los contratos. Estamos en el tema de los contratos petroleros, de la revisión de contratos petroleros, estamos en la revisión del contrato del proyecto fotovoltaico, estamos frente a grabaciones claras donde se habla de la venta de puestos, estamos con allanamientos ya en este momento en las casas del ministro y en su despacho. Yo no entiendo en qué momento de la realidad vive este señor, pero en todo caso tendrá que responder ante la justicia. Esto no es nada orquestado. Aquí la corrupción institucionalizada por parte del gobierno nacional y que sigue solapada por parte del gobierno nacional ya ha rebasado todos los límites. Yo quisiera hacerle una reflexión que hice en la Comisión de Transparencia y Control Social en la Asamblea Nacional. Hablaba el presidente Guillermo Lasso en una entrevista con un periodista el 3 de octubre, este 3 de octubre, y decía que no tenía ningún caso de corrupción en su gobierno. Y yo hice la presentación de un video, aquí por el tiempo no lo podemos hacer, pero yo le voy a mencionar lo que incluía ese video. La venta de puestos en el Ministerio de Agricultura, todo esto acompañado de acciones judiciales, de acciones por parte de la Fiscalía General del Estado. 1. Venta de puestos en el Ministerio de Agricultura, la compra de conciencias a los asambleístas de Pachacuti cuando había que votar la reforma tributaria, manipulación de la justicia con grabaciones de unos vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, caso Danubio, la corrupción en Petroecuador por parte del señor Ítalo Cedeño, los casos de los ad honorem, corrupción en Petroecuador por parte del ministro Vera, el carnet de discapacidad por parte del ministro Vera, la designación del Procurador General del Estado y la crisis carcelaria. Imagínense esos casos. Y no le estoy mencionando aquí ni los 55,000 sacos de arroz que desaparecieron de la UNA, ni las 228 toneladas con cargamento de rocas y oro que desaparecieron así mismo de la provincia de Imbabura y que pertenecen al Ministerio de Hidrocarburos y Minas. Ahora bien, le voy a insistir para cerrar este tema. ¿El ministro va a ir a juicio político? ¿Usted le ve así? Yo creo que es lo conveniente, lo pertinente, pero más allá del juicio político, estimado Fabricio, él debe responder ante la justicia ecuatoriana. El control político efectivamente se debe ejercer, y se debe ejercer para que el personal capacitado y pro esté frente de una cartera de Estado, que aquí no lo tenemos evidentemente. Ya por decencia, muchas semanas atrás debió dar un paso al costado, ya que no lo ha hecho en este momento, que está bajo investigación, obvio,
sin ser irrespetuoso del debido proceso y sin reconocer la presunción de inocencia, pero siendo tan cuestionado este ministro de Estado, tanto por la función legislativa como por la justicia ecuatoriana en este momento, a ser sometido en investigaciones y personal de él también ha sido allanado, yo creo que lo más conveniente es que hubiese dado un paso al costado, pero sobre todo la responsabilidad política era del presidente Guillermo Lasso, que tenía que haberle pedido la renuncia hace tiempo atrás. Ahora, dejemos ese tema de lado, asambleísta Aliaga, y hablemos de su propia situación, porque en realidad ha pasado algún tiempo desde la última vez que pudimos conversar con usted, y usted, digamos, guardó silencio durante algunas semanas respecto de la difusión de esa fotografía en donde usted aparece en una piscina junto a una piscina en un domicilio de los Estados Unidos, que le generó dificultades inclusive en su propia organización política. Y aquí viene la pregunta directa. ¿Usted qué tiene que ver con las personas que aparecen en la fotografía, asambleísta Aliaga? Absolutamente nada. Hasta donde yo tengo entendido, en el Código Orgánico Integral Penal no es ningún delito aparecer en una fotografía, más aún si nosotros somos personajes públicos y al final también malintencionadamente filtran esta imagen de una actividad personal, privada, pero en todo caso no tengo ningún tipo de vinculación. En mi caso no hicieron allanamientos, solicitaron actos urgentes y yo los contesté. Tengo mi certificado. ¿Qué tipo de actos urgentes se solicitaron, asambleísta Aliaga? En su momento, dentro de este relato, dijeron que estas personas me habían pagado mis pasajes para asistir a la fiesta, lo cual era totalmente falso porque yo estaba cumpliendo actividades personales con la persona que yo actualmente tengo una relación sentimental. Y yo me había pagado mis pasajes. Pidieron un acto urgente, pedían allanamientos y tantas cosas, y yo contesté a la Fiscalía General del Estado con los respaldos suficientes y pertinentes, que al final del día determinaron que se archive este acto urgente que habían solicitado. En mi caso no hay ninguna prueba, me han acusado de tantas cosas, de tantas vinculaciones, que yo tengo certificado de la Fiscalía General del Estado, del Consejo Nacional de la Judicatura, que Ronnie Aliaga no tiene ningún proceso pendiente, ninguna investigación previa, denuncia penal formalmente reconocida, ni noticia criminis por los presuntos delitos que me acusaba en ese momento. Pero más allá de eso, de que no hubo allanamientos, el hecho es que usted aparece en una piscina y entiendo en un compromiso en la casa del señor Javier Jordán, quien es requerido por la justicia ecuatoriana. ¿Usted no lo sabía? No, yo en ese momento no lo sabía, y como yo lo mencioné... ¿Pero usted no lo conocía a Jordán o sí? No, yo no lo conocía. ¿Y por qué estaba en la casa de Jordán? Porque es familiar de la persona con quien mantengo una relación sentimental. Pero en todo caso, estimado Fabricio, me conocen a mí. A Ronnie Aliaga, usted tiene que revisar su procedimiento profesional y sobre todo su desempeño legislativo. Y aquí por una actividad privada, personal, me hicieron un linchamiento mediático de más de 3 meses, sin que hasta la fecha se haya presentado una sola prueba o evidencia de que yo he estado incurriendo en algún tipo de acto delictivo. Es más, ya ahora las cosas han cambiado, hay una investigación previa en contra del legislador Villavicencio por los presuntos delitos de odio, de calumnias y de violación a la intimidad, así como también una acción penal privada en contra del mismo legislador Villavicencio por vulnerar mi derecho a la honra, y una queja que deberá resolverse hasta el día sábado en el Consejo de Administración Legislativa por una falta gravísima por incitar al odio. Es más, se han dedicado en una campaña sistemática de troll center, de grafitis en las paredes de la ciudad de Quito y en otras ciudades del país, a atacarme y acusarme de narcoasambleísta, cuando no han presentado ni una sola evidencia. Además de aquello, en su momento presentó un supuesto organigrama criminal que él decía que había sido desarrollado por el CIES, y también presenté el certificado del Centro de Inteligencia Estratégica del Ecuador, firmado por el coronel Fausto Cobo, en el cual indica que eso es totalmente falso, que eso no pertenece al CIE. Entonces, por favor, parar con el linchamiento mediático. Esto no es para usted, sino para este tipo de personajes que tratan de hacer política del escándalo, ¿verdad? Y sin embargo, tratan de delegitimar, dañar la honra, el buen nombre de los que venimos trabajando y luchando verdaderamente contra la corrupción, cuando ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, pero le recuerdo, perdón, asambleísta, pero le recuerdo que usted guardó silencio durante algunas semanas. O sea, más allá de lo que usted señala, usted se limitó a emitir un comunicado y luego guardó silencio durante algunas semanas. Estimado Fabricio, 2 comunicados. Y en los 2 comunicados yo solicitaba que contrasten la información. Eso era deber
de los medios de comunicación que difundían la información falsa que estaba en ese momento emitiendo el presidente de la Comisión de Fiscalización. Es más, una cadena tradicional de medio televisivo pidió disculpas públicas a una de las personas que está en la fotografía y le echa la culpa al presidente de la Comisión de Fiscalización diciendo que le habían dado información imprecisa. En todo caso, yo siempre lo he mencionado, me reservo mi derecho de iniciar las acciones cuando yo crea pertinentes, porque lamentablemente no se hizo el contraste de la información. Aquí no es de que cada uno hace lo que le da la gana, y ahí me voy a referir a palabras del legislador Villavicencio. Él menciona que él difunde la información, pero él no se hace responsable. Ese no es nuestro rol de fiscalizadores. Ese no es nuestro rol de legisladores, mucho menos. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, haciendo un trabajo honesto, decente, sin el afán de dañar a nadie. Nosotros estamos para cuidar los recursos y el bienestar del pueblo ecuatoriano. No estamos para hacer ese tipo de política que lamentablemente se han dedicado a realizar durante este tiempo en la Asamblea Nacional, pero que esas malas prácticas deben desterrarse. Y como les decía, quería concluir con una idea. De los 10, 12 casos de corrupción que yo le he mencionado, al menos 5 de esos casos están en la Comisión de Fiscalización durmiendo el sueño de los justos. Y hemos solicitado formalmente desde la Comisión de Transparencia, por pedido de Ronnie Aliaga, al Consejo de Administración Legislativo, que estos casos sean pedidos a la Comisión de Fiscalización para que los remita a la Comisión de Transparencia y poder realizar una fiscalización objetiva, porque aquí no es fiscalización a la carta. Los casos de corrupción tienen que ser analizados, y si lamentablemente muchos funcionarios públicos, muchas personas cercanas al presidente de la República están incurriendo en los mismos, pues no es culpa de nosotros. Nosotros tenemos que hacer la investigación y sobre todo lo que nos faculta la Constitución y la ley. Ahora, yo le preguntaba, y usted me ha dicho que usted no conocía al señor Jordán y que no sabía los antecedentes del señor Jordán. ¿Su pareja, que es familiar, tampoco tenía claro este tema? Bueno, ahí yo desconozco, pues ahí tendría que preguntarle a ella, pero en todo caso... Pero ella no le dijo nada, me imagino. No, imagínense, si yo estoy en este tipo de eventos familiares o temas privados y uno está conociendo a la familia, lo que menos voy a hacer es tratar un tipo de tema que yo no conozco. Me preguntaron en algún momento en una entrevista, me dijeron, ¿pero qué? ¿Hablaron de políticos, lo que sea? No, digo, estábamos tratando temas intrascendentes como se tratan en cualquier reunión o en cualquier evento informal. Al final del día, yo creo que esto de los espacios privados, yo creo que se ha satanizado muchísimo para los legisladores por una mala práctica dentro de la política. Vuelvo a insistir, y lo he dicho claramente, si las personas con las que han tratado de vincularme tienen que responder ante la justicia, sea quien sea, tendrán que hacerlo. Y tengo conocimiento que están respondiendo ante la justicia. Ese es su problema, no es mi problema. Yo respondo por los actos de Ronnie Aliaga y como legislador tendrán que cuestionarme. A mí no me iniciaron procesos dentro de la Asamblea Nacional, no me iniciaron procesos dentro del Comité de Ética, no me iniciaron procesos penales, mucho menos, porque no hay absolutamente ninguna prueba del presunto cometimiento de delitos. Esto fue solamente una campaña para deslegitimar a uno de los cuadros de la bancada de la Revolución Ciudadana para que callemos nuestra voz ante los casos de corrupción que hay en este momento. Imagínense, tanto es así el asedio que están tratando o sistemáticamente han venido desarrollando, que el día martes que se desarrolló el debate de la Ley de Juventudes, un proyecto de ley que yo presenté como primera acción en el periodo pasado, me tocó presidir esta sesión y ya salieron por ahí los acólitos del señor Villavicencio a decir, un delincuente nos está presidiendo la sesión de la Asamblea Nacional, cuando a mí no me han sentenciado, cuando a mí no me han iniciado ninguna acción. Entonces el odio desmedido, la sed de venganza, el rencor que exhalan estas personas por los poros, yo creo que es muestra de la violencia que luego se traslada en otras acciones, ¿no? Lamentablemente estamos en un momento donde el estado de opinión pesa más que el estado de derecho, y yo siempre lo he mencionado, nos juzgan en los titulares de los medios de comunicación y no nos juzgan en los tribunales. Pero yo creo que esto nos motiva a seguir adelante, a seguir haciendo ese trabajo que
trata de generar mejores condiciones de vida en los ciudadanos ecuatorianos, y lo que realmente creo que les duele es que una persona como Ronnie Aliaga, que nacido en el suburbio de Guayaquil, que con mucho esfuerzo de su familia pudo terminar sus estudios, que sigue preparándose en este momento, sigo estudiando, sigo queriendo dar un mejor ejemplo para mi familia, para los jóvenes que aún confían en mí, para los ciudadanos ecuatorianos que confían en mí y para las miles de personas que todos los días me muestran su cariño, su aprecio, su respaldo. Les duele que personas humildes podamos también estar en espacios relevantes de la política ecuatoriana, porque nosotros trabajamos por los derechos de todas y de todas, porque sabemos cuál es la realidad de la que hemos vivido, la que estamos viviendo y cómo la podemos mejorar a futuro. Asambleísta Aliaga, y en su organización política, ¿cómo está su relación? ¿Finalmente fue sancionado o no usted por este tema? Por supuesto, yo recibí y también lo hice público, esa declaración la hice el 9 de julio en los exteriores del hall de la Asamblea Nacional, afuera del Salón Tránsito Amaguaña, en el cual mencioné que yo había recibido una amonestación escrita. Una amonestación escrita por parte del movimiento porque se sanciona el comportamiento de estar en una actividad privada fuera del país, cuando la realidad que estamos viviendo dentro de nuestro Ecuador es otra. Y yo, perteneciendo a una organización política de izquierda, pues no se ve mucha coherencia en este tipo de acciones, por más que sea una acción privada. Yo la acepté con la humildad que siempre me he dirigido a mis líderes políticos y sobre todo a mi militancia, a nuestra militancia. Acepté la sanción y eso ha sido lo que se llevó adelante por parte del Comité de Ética de la organización política. Ahora, dejo de lado el tema de Jordán y el tema de la foto de la piscina y le pregunto, ¿usted tuvo en algún momento algún tipo de relación con Leandro Norero? No, absolutamente no. Y es más, sabe, estimado Fabricio, trascendió luego de que el secretario Ordóñez trató de comunicarse con el señor Norero. Y yo he hecho los requerimientos de información al Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi para que nos muestren las bitácoras de los filtros de seguridad y las cámaras del Centro de Rehabilitación Social externas e internas para poder ver si dentro de los días que trascendió esta comunicación de que entró en contacto con el señor Norero, que fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi, pues se han negado a darme la información. Todavía no me contestan. Yo no entiendo por qué tanto miedo en entregar esta información, que yo creo que nos puede esclarecer muchísimas cosas de lo que ocurre. Ha trascendido también luego un video del señor Norero, en el cual hablaba de que desde el SNAI le daban todas las facilidades para movilizarse dentro del Centro de Rehabilitación Social, lo cual es realmente escándalo. Son otra de las acciones que nosotros como ecuatorianos debemos rechazar contundentemente. Las personas que están privadas de libertad tienen que cumplir sus condenas, no tienen por qué recibir ningún tipo de beneficio más allá de lo que les faculta la ley y los derechos humanos. Pero en todo caso, que un funcionario de gobierno trate de hacer ese tipo de intervención es de escándalo. Estamos haciendo la fiscalización, como yo siempre digo, objetiva, para tener argumentos formales, para poder emitir luego criterios, pero esto nos parece muy sospechoso. Asambleísta Aliaga, gracias por responder estas preguntas, por aceptar esta entrevista. Algunos de sus partidarios están enojados conmigo porque le he hecho estas preguntas, pero se las he hecho porque hay que hacerle como corresponde y escuchar a usted cuál es su explicación en torno a este tema. Muchas gracias, asambleísta. Estimado Fabricio, muchísimas gracias a usted y a mis queridos seguidores. No hay que enojarse con el periodista. En todo caso, él nos está permitiendo en este espacio poder dar una aclaración que en muchos medios de comunicación nos negaron. Ronnie Aliaga, como siempre, va a seguir aplicando esa política ética, honesta, de propuestas, que no busca hacer daño a nada ni a nadie, pero que busca el bienestar de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, estimado Fabricio. Un gran día para todos los hermanos ecuatorianos. Gracias a Ronnie Aliaga, muy amable. A Ronnie Aliaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, con quien hemos abordado el tema del ministro de Energía, que sí le preguntamos, aunque algunos por ahí decían que uno desvía el tema. O sea, creo que no me escucharon en el comentario de la mañana hablando sobre la situación del ministro y hemos partido la entrevista con Ronnie Aliaga hablando sobre la situación del ministro. Pero claro, cuando se hacen preguntas que no le gusta a alguna gente porque son partidarios, entonces se enoja. Que hacer las preguntas que corresponden y para eso obviamente están los espacios mediáticos, para que los funcionarios, para que las autoridades, para que los personajes públicos
respondan ante la opinión pública frente a los temas de la coyuntura. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.